Buenas noches, el Señor les siga bendiciendo. ¿Cómo está vuestro corazón esta noche? ¿Preparado, listo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Relajados? ¿Los oídos atentos para que el Señor nos traiga un mensaje? Que el Señor sea el que ministre su palabra, porque necesitamos de Él, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Necesitamos en cada momento y en cada instante de la vida, necesitamos su presencia con nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea el mover de su Espíritu Santo hablando, y que esta palabra quede en nuestro corazón como ese mensaje que siempre tiene para nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, te bendecimos, te adoramos. Le damos a usted toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque usted, Señor, tiene el control de todas las cosas. En esta noche, Padre, nos ponemos en sus manos para que sea el mover de su Espíritu Santo el que hable, el que toque corazones, el que dirija nuestros pasos, que podamos escuchar, Señor, tu voz. Padre, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí. Ayúdanos, Señor, en la interpretación de tu palabra, Padre. Te damos el lugar, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú predicando en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos saliendo de una semana de recuerdo, se ha estado hablando sobre la resurrección, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, y hemos recibido palabra estos últimos días donde se habla el mensaje y hacemos siempre un recuento, ¿verdad? Recordamos nosotros un suceso que es real, que nosotros estamos seguros que así fue. Y constantemente lo vivimos, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos. Sí, vino a entregarse por nosotros para que nosotros pudiéramos tener ese camino abierto hacia el reino de nuestro Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en Joel, en el capítulo 2. Joel capítulo 2. Del versículo 28 en adelante. La palabra de Dios dice de esta manera. Es Joel capítulo 2, versículo 28, del 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La palabra del Señor nos habla en esta parte sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. El profeta hablando sobre el suceso que iba a venir. Y en estas fechas que hemos estado recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que eso
no nada más queda ahí, porque el día de la oración dejaron una palabra: regocíjate, regocíjate. ¿Por qué? Porque ciertamente recordar todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, la situación que vivió en carne propia, el escarnio que sufrió, pues si nos centramos en eso y como le amamos, pues sentimos tristeza de esa situación. Y luego que haya muerto, pues también. Pero lo milagroso y lo que nos puede llenar de gozo es su resurrección. El que Él haya regresado, cuando naturalmente pues decimos, pues el que se murió y difícil que se levante, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir un plan y un propósito de Dios Padre, a mostrarnos quién es Él para nosotros, ¿sí? A mostrarnos ese grande amor que tiene por nosotros. Pero no nomás lo venía a dejar así, no nomás venía a hacer eso, todavía falta. Y la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios es que sabemos que Él va a regresar. Es que sabemos que Él sí resucitó, estuvo con los apóstoles 41 días, dice la palabra, pero después fue llevado al cielo. Y ahí como que empieza cierta confusión entre sus discípulos. Pues porque el maestro se iba. ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a estar conmigo? ¿Ya no me vas a aconsejar? ¿Te vas? Y por ahí un apóstol le decía: yo me voy. No, ahorita todavía no, espera un poco. Pero Él planeó no dejarnos solos. Él planeó que nosotros siguiéramos aprendiendo del reino de Dios y también de todo lo que Él nos había dicho. Vamos a ir ahí a Hechos, en el capítulo 2. Dice la palabra, Hechos. Vamos a ver primero Hechos, capítulo 1. Del 1, del versículo 6 al versículo 11. Esta parte de la escritura nos habla que el Señor Jesucristo fue tomado al cielo, se fue, las nubes lo levantaron y fue llevado al cielo. Antes de que sucediera eso, habló y dejó un mensaje para sus apóstoles y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran a que llegara la promesa. Les dejó un mensaje. Y el versículo 6 de Hechos 1 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales
también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo se fue de nuestros ojos. Se fue. Los apóstoles se quedaron mirando y se fue su imagen en el cielo. Pero el Señor Jesucristo había dejado un mensaje: que no se fueran de Jerusalén porque tenían que esperar la promesa del Padre. Pero luego aquí dos varones con vestiduras blancas dejan otro mensaje y dicen: así como le habéis visto ir, así como estás mirando el cielo y que ves que se va, así, esa forma, de esa misma manera lo vamos a volver a ver regresar. Pero esto tiene que esperar un poco. El Señor fue a preparar una morada para nosotros, porque su plan y su propósito de haber venido aquí, de compartirnos sobre el reino de los cielos, de informarnos que es necesario tomar el ejemplo de Él, padecer en este mundo, pero al final es llegar al reino de Dios. Y estaba viendo el otro día en Apocalipsis cómo es la ciudad, y estaba viendo que es una ciudad cuadrada y que con 12 puertas, y las 12 puertas tienen un nombre, el nombre de las 12 tribus, y luego unos postes por un lado con el nombre de los 12 apóstoles. Y decía yo: ¿y cómo será la combinación? ¿Quién con quién? Decía yo al momento de leer. Pero es como decir: ay, pues ya me está gustando, ya quiero ver qué va a pasar. Pero sabes que tenemos que tener un tiempo donde tenemos que esperar la promesa. El Espíritu Santo de Dios es una promesa que el Padre dio y que el Señor Jesucristo nos informó que lo tenemos que esperar, porque llega a nosotros y nos transforma. Ayer pensaba, cuando iba para mi casa, decía: Señor, pues mira a esta situación, la otra, y en ese momento recordé, le digo: yo andaba bien perdido, yo andaba bien mal, yo en mis pensamientos y en mis no tenía ni las más ni tantas ganas de conocerte, nada. Pero un día tú me tocaste, un día tú me llamaste, un día tú te acercaste, un día tú moviste mi corazón, un día me hiciste ver que eras alguien muy especial. Y cuando eso llega, pues no hay manera de decir que no, porque es algo hermoso en el corazón. Y yo sé que todos aquí lo hemos experimentado. Yo sé que todos hemos sido tocados con un Dios que se muestra y que es bien amoroso, y que cuando llega nos abraza, nos apapacha, nos habla a lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez nuestro corazón está lleno de mucha suciedad, pero Él penetra hasta lo más profundo, hasta allá, hasta donde hay un sentimiento de amor en nosotros, y ahí toca. Y después ya no hay remedio, nos tenemos que acercar a Él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que eso es lo que necesitamos, que eso es lo que ocupamos de Dios para vivir en este mundo. Aunque la maldad está aquí. Fíjate, este día estaba yo ya avisado que tenía que venir a predicar, y le decía: Señor, ayúdame con todo el tiempo a llegar, que no falte nada, que pueda estar. Y siempre sucede así. El enemigo no está quieto, siempre anda buscando. Y yo decía: ya, Señor, ya me tengo que preparar, vámonos. Y en ese momento llega una situación. Salió un compañero de trabajo a la calle en un coche Jeep, y por allá lo asaltaron, lo bajaron,
Y pues me hablaron y dije, Señor, la hora, Señor. Y tenía que ir, tenía que estar en el lugar, tenía que ver qué había pasado. Y de verdad, Señor, ayúdame, Señor. De verdad, yo quiero ir. También esto es importante, pero la palabra que me llegaba era Mateo 6:33. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y decía, Señor, sí, pues eso es lo que quiero hacer. Pero no era tanto de que yo llegara en este momento. O sea, lo que era que yo le tenía que dar unas palabras de aliento a ese joven que se quedó en shock, que se asustó. Y el plan de Dios era que le llevara un mensaje, que le dijese, es que tranquilízate, gracias a Dios tú estás bien, ¿sí? Estate tranquilo, ya vine por ti. Y yo decía, ay, Señor, así lo hiciste por mí, tú viniste por mí. Pero me puedo dar cuenta que siempre el enemigo está tratando de que nosotros no cumplamos con el plan de Dios. Intenta bloquearlo. Y si vemos la vida de los apóstoles del Señor, pues estaban mirando al cielo porque el maestro se estaba yendo. Y pues cuando alguien se va, pues como que no está un gozo completo en nuestro corazón. Sabemos quién es, sabemos que va al cielo, pero en este momento pues ya había llegado y ahora se va. De hecho, en el Evangelio de Juan hay una parte que dice que, oye, ¿saben que voy al Padre y se entristecen por esto? O sea, es mejor que vaya para luego volver. Y los varones con vestiduras blancas dieron el anuncio a sus discípulos de que grabaran eso. No se les olvide, grábenlo, miren cómo se está yendo, porque así lo vamos a ver regresar. Así lo vamos a ver. Y tú y yo tenemos este grande privilegio, porque no nada más se sacrificó por nosotros, no nada más murió por nosotros, no nada más resucitó por nosotros. Ahora se fue al reino de nuestro Padre a preparar morada para nosotros, para que estemos ahí. Porque le dijo al Padre, Señor, donde yo estoy, quiero que todos ellos estén conmigo. Y qué gran privilegio tenemos. Porque si sacamos las cuentas en relación a lo que yo puedo ser como hombre, pues solamente me encuentro que soy pecador. Solamente me encuentro que no me puedo separar un poquito de Él, porque viene un desastre, porque el rumbo de mi vida puede cambiar en un instante. Y darme cuenta que tengo que seguir adelante, que no tengo que parar, que tengo que enfocarme más, que mis tiempos tienen que ser más para el Señor que para mí. De hecho, hasta para nuestra familia, porque si primero lo busco a Él, en automático mi familia va a ser bendecida. Pero tengo que dar el primer paso, o sea, enfocarme en el Señor y no soltarme de Él, y llenarme de la promesa que el Padre dio del Espíritu Santo, y dejar que esta carne mengüe y que el Espíritu Santo crezca. Yo tengo que entregarme al Señor. Yo tengo que saber que todo lo que tengo que vivir, el Señor lo tiene en su control, aunque para mí a veces parezca que es mucho sufrir, que duele mucho, pero
entre más nos acercamos al Señor, entre más dejamos que Él haga las cosas, nos podemos dar cuenta que luego se convierte en una bendición. Yo recuerdo una vez que me preguntaron cuando mi hija estuvo muy enferma en Ciudad Obregón, 3 meses en terapia intensiva, y una vez me preguntaron, ¿y cómo les fue? Y yo contesté así nada más, dije, fue una gran bendición. Después que contesté eso me puse a pensar, dije, ¿qué? Una gran bendición, pero se estaba muriendo. Hubo muchas situaciones, pero también hubo una gran bendición de ver cómo trabaja, cómo obra el Señor en lugares donde el espíritu de muerte se anda moviendo, y cómo saber que la sola presencia de los hijos de Dios calma la tempestad, aleja el peligro. Y yo recuerdo que una doctora, una encargada de la terapia intensiva, cuando falleció un niño de unos hermanos en Cristo, luego nos llamó a mi esposa y a mí y nos dijo, gracias. Yo dije, gracias, pero pues se murió el niño. Le dije, ¿pero por qué? Porque la muerte de este niño no fue igual. Este niño murió, pero todo se quedó en completa paz. Y pues digo, wow, Señor, qué grandes cosas haces. Había niños muy enfermos que les decían a sus mamás, allá en la cama del número 4, siempre que vienen los papás, se oye bien bonito, se oye bien bonito. ¿Por qué? Porque nuestra presencia solamente era para alabar y adorar al Señor. Era para bendecir al Padre y darle gracias por todo. Entonces, nuestra presencia, cuando el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, va a hacer algo milagroso. No va a ser una situación normal de vida, va a ser algo extraordinario a los ojos de los demás, sobrenatural, algo que comúnmente las personas que no conocen al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo lo pueden percibir o lo pueden saber. Nosotros sí, nosotros sabemos que si vamos a un lugar, sí vamos, nosotros caminamos, nosotros movemos la carne y nos acercamos, pero el que va a hacer la obra, el que tiene el poder es Él. Solamente hay que ir, solamente hay que acercarnos, solamente hay que ponernos ahí y Él va a hacer la obra. Él tiene cuidado de nosotros, sí. Él nos protege tanto porque nos ama mucho. El Padre tiene un gran amor por nosotros, que el Señor Jesús también, pero el Señor Jesús obedeció al Padre el plan de venir a morir por nosotros. De verdad que ensuciarse, siendo nosotros tan pecadores, estando en el fango, en el lodo, de verdad que es algo hermoso de parte de nuestro Señor. Pero Él dejó la promesa a sus apóstoles. Él dijo que tenían que esperar. Y en Hechos capítulo 2, en el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados,
diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Ahí estaban los discípulos, unidos, juntos. Había llegado el día del Pentecostés, una de las 3 fiestas principales del pueblo judío, la segunda más importante, que se tenía efecto a los 51 días después de la Pascua. Y ahí estaban ellos, estaban esperando que viniera la promesa del Padre, y llegó. Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Aunque para nosotros parezca que la situación es muy difícil, nuestro Señor nunca llega tarde. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre los discípulos, fueron llenos, y empezó a venir algo sobrenatural, algo que las personas que estaban ahí no entendían por qué, qué sucedía, por qué esos hombres hablaban en diferentes lenguas, y luego pues todos los que estaban ahí eran de diferentes lugares, y unos podían entender y decían: oye, está hablando en nuestro dialecto, y el otro igual, y el otro así. ¿Qué pasa? Y empezaron los que estaban ahí a confundirse, a decir: ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué sucede así? Se confundieron tanto que pensaron que estaban ebrios, que lo que estaba sucediendo era algo. No, estos algo tomaron, porque están divagando en su mente. Pero el hombre común no puede entender las cosas que son de Dios. Tendría que entrarle para poder recibir de lo mismo. Y en eso tú y yo pues ya somos expertos, ya sabemos. El Señor ya nos está hablando, a veces nos da una palabra, a veces nos da otra, nos hace ver, nos hace sentir, nos hace darnos cuenta cuando las cosas no andan bien o cuando están muy bendecidos. Todo nos hace ver el Señor, nos lo muestra a través de su Espíritu Santo. Fíjate qué grande privilegio nos da, nos lo muestra a nosotros. Y de verdad es una gran bendición que el Señor nos muestre en la vida de otros, en tanto en los que andan mal como en los que andan bien, que el Señor nos ayude a discernir lo que estamos viendo. Si vemos a una persona que anda muy mal en la vida, que el enemigo lo está usando, nos damos cuenta que no es la persona. Nos damos cuenta que es el enemigo el que le está usando, y nosotros podemos interceder por él. Nos damos cuenta que esa persona de un momento te puede hablar muy bien y al momento te habla mal. Y ahí podemos discernir qué es lo que está pasando. Y ahí también nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos algo que hacer. No podemos quedarnos quietos cuando nos damos cuenta que aquella persona está pasando por una situación complicada, porque el enemigo la está usando y porque nosotros sabemos que él no va a hacer nada bueno con esa persona. Le va a matar, le va a destruir, porque esa es la naturaleza del enemigo. No tiene piedad. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta, podemos empezar a poner un cerco, un vallado sobre cada persona que estamos dando cuenta que está mal, que está viviendo, obedeciendo al diablo. Tú y yo podemos poner un vallado. El poder no está en nosotros, pero sí tenemos una comunión con el Padre. Y luego el Hijo está ahí y también nos quiere ayudar, y el Espíritu Santo nos lleva. Mira, ahorita que pasó la situación con este muchacho que lo asaltaron, les decía a mis compañeros: hey, necesito hacer esto, vayan por él. No, oye, no, ya me dijo mi papá que no fuera, que corro peligro.
Le digo, ándele nomás, ya está en otra parte, tráiganlo. Y no. Dije, denme las llaves. No es que yo fuera muy valiente, ¿verdad? Pero dije, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir. Tú tienes el control. Yo voy a ir por ese muchacho. Y agarré la camioneta. Realmente es una camioneta pues del año, de una agencia. Y dije, Señor, pues me hubiera ido en mi carro mejor, porque esta está muy llamativa. Pero dije, no, tú estás conmigo. Aún en esta situación, tú estás conmigo. Y sí, llegué al lugar, pues todo cerrado, medio oscuro. Estacioné la camioneta y me bajé a tocar una puerta que estaba cerrada. Dije, pues aquí ha de ser. Y toqué y sí, me abrieron. Y ya vengo a buscar a fulano. Sí, aquí está. Y sí, ya cuando me tocó verlo, pues es un joven de 28 años. Y pues estaba tremendamente asustado. Nomás me vio y como parecía que era su papá, porque empezó a llorar. Digo, tranquilo, vente, vámonos. Te voy a llevar al trabajo, vente, ¿quieres que te vaya a tu casa? Pero lo que yo entiendo es que cuando nosotros estamos en las manos del Señor, podemos realmente meternos a veces a lugares que pues nosotros no nos meteríamos así nomás, ¿verdad? Pero a veces el mismo Señor nos dice, hey, hazlo. Y bueno, recordamos que cuando Saulo estaba orando ahí, y que por ahí el Señor le habla a Ananías, ve con Saulo. Voy, Señor, pero Saulo de Tarso es el que mata cristianos. ¿Cómo? Pues tú ve. Él está orando y ha visto en visión que alguien va a venir y va a orar por él y va a recobrar la vista. Y pues el varón de Dios obedeció y fue. Y el varón recibió lo que Dios le tenía preparado. Tú y yo somos los elegidos de Dios para llevar el mensaje. No tenemos ningún poder. El poder es de Él. Pero si yo lo dejo que Él trabaje, Él va a hacer algo asombroso y maravilloso y me va a dejar impactado. Y lo único que voy a entender es que vale la pena seguirlo. Es que vale la pena trabajar para Él, servirlo a Él. Vale la pena seguir. Estaba Pedro mirando, uno de los apóstoles, lo que la gente confundida decía acerca de los discípulos cuando los vieron que hablaban en lenguas y que decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Entonces Pedro, dice el versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Se levanta Pedro sobre todas las personas para decirles: hey, lo que están pensando no es. Y empezamos leyendo en Joel. Lo que estaba sucediendo era que se había derramado el Espíritu de Dios sobre estos discípulos, sobre estos varones. Sí, que estaban ahí unidos y que estaban dispuestos a esperar esa promesa que el Padre tenía. Y tú y yo también nos congregamos y también nos reunimos como varones, como mujeres, como discípulos. ¿Para qué? Para recibir esa promesa. Porque la promesa del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a entender su palabra. Y si yo la anhelo, y si yo la quiero, y si yo la deseo, y trabajo por ello,
y espero en esa promesa, seguramente el Señor va a mirar mi corazón y se va a dar cuenta que sí, aunque el proceso tenga que ir por un tiempo, el final de todo esto es llegar. La carrera que tenemos, no importa que no lleguemos en primer lugar, lo importante es llegar, ¿sí? O sea, si llego al último, pues no importa, pero hay que llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, llegar, estar al final con nuestro Señor como Él lo quiere, como Él lo ha deseado. Él preparó el plan, Él ha puesto este propósito en cada uno. Nosotros ya llevamos una ventaja, ya aceptamos, el Señor nos tocó un día y ya estamos aquí porque en su plan Él sabía que tú y yo íbamos a estar hoy aquí escuchando su palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 22, dice así: varones e israelitas. Y me llama mucho la atención que acá les dice varones judíos, luego varones hermanos, luego acá varones israelitas. Se me hace que les está hablando a los varones. Creo que esta palabra está hablando hacia los varones, porque veo que es a los discípulos, veo que varón de una manera, varón de otra manera, y luego se levanta un varón a decir, hey. Entonces creo que esta palabra tiene mucho que ver con los varones. Antes de que todo esto sucediera, me llama mucho la atención también cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Las mujeres fueron a ungirlo el domingo en la mañana y encontraron la tumba vacía. Y preguntaban, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? Hasta que el Señor se muestra, les dice, lo entienden y les dice, vayan y díganle a los varones que he resucitado. Y van, obedientemente van. Y los varones insensibles no creen. No creen. Ahí me llama más la atención de que la mujer es muy sensible a la voz de Dios. Y nosotros somos rudos, o sea, no queremos doblegar nuestro orgullo, nuestra voluntad. Y pues luego nos cuesta más, nos duele más. Entonces, sí tenemos que aprender. Sí tenemos que aprender que esa sensibilidad de la voz de Dios hay que tenerla más ahí. Como ejemplo tenemos pues yo a mi esposa, a mi hija, y tenemos a todas las mujeres que están en un grupo que se oye que se la pasan muy bien. La verdad, se oye, se dice, y eso es bonito porque están llenándose del Espíritu de Dios, llenándose de la presencia de Dios, aprendiendo de su palabra. Y los varones, pues también, nomás que somos así como que ocupamos más mensaje, porque ojalá que nada más sea mensaje, porque no sea una jaladita del Señor con disciplina, porque entonces ahí vamos a estar todos de rodillas, ¿verdad? Pero el Señor dice, varones israelitas, en Hechos 2:22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro le estaba hablando al pueblo que no estaba entendiendo nada de lo que estaba sucediendo, pero también se muestra que un varón
israelita, lleno del poder del Espíritu Santo, sacó el valor para hablarle a la multitud, para decirles lo que estaba pasando y para decirles que habían crucificado al santo, habían crucificado al enviado del cielo. Pero dice el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea que había una total victoria en nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Él va a hacer todo lo que ha dicho. Todo. Y en eso me incluye a mí. Él dice que voy a vivir con Él. Así se lo dijo al Padre. Le dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Y eso es lo que va a suceder. Eso, porque Él tiene la victoria. ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? En mi corazón, ¿qué sucede? Solamente tú y el Señor lo saben. ¿Qué es lo que sucede en tu familia o en mi familia? Lo sabemos. Y a veces vemos que las cosas no están claras, que están al revés. En vez de caminar para adelante, caminan para atrás. Pero tengo a un Dios todopoderoso que ni la muerte lo pudo detener. No lo pudo detener. Eso significa que Él tiene la victoria. Y aparte la comparte conmigo y con cada uno de nosotros. Entonces tú y yo somos victoriosos, aunque de momento no veamos, pero le creemos. Y sabemos que si no vemos ahorita, sabemos que va a venir, que va a suceder. Tengo que confiar más en Él. Seguro debo de estar en mi corazón de que lo que estoy viviendo, que si es malo, el Señor me lo va a transformar en victoria, en santidad, en purificación, en unidad. Eso lo va a hacer Él. Yo solamente tengo que confiar en Él, esperar en que suceda. Porque si no, entonces ¿cómo? Vivo por fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la mañana estaba con los niños y éramos cinco niños y tres adultos. Y uno de ellos dijo: hermano, ¿no vino nadie? No, ¿cómo no? Vinieron ustedes, aquí están. Pero ¿saben una cosa? También esas sillas que se ven ahí se van a llenar, van a venir. Parece pequeño que vengan los niños al desayunador, pero es grandioso en el reino de los cielos, porque se van a llevar una semilla de la palabra de Dios sembrada en sus corazones, que yo no sé en qué momento va a dar fruto, pero lo va a dar, porque dice el Señor que su palabra nunca va vacía. Siempre tiene un plan y siempre tiene un propósito, porque estamos aquí por un plan de Dios, por un propósito de Dios. A veces lo distorsionamos nosotros, nos hacemos, pero mira, el Señor es tan sabio que sabe en qué momento. ¿En qué momento? ¿De jovencito? ¿Ya adulto? No, de anciano. Vas a cumplir el plan y el propósito para el que te creé, para el que te formé, para el que te hice estar en este mundo. El Señor va a cumplir. Él cumple todo. El Señor Jesucristo vino, murió, resucitó, se fue al cielo a preparar morada y dice que va a regresar. Un día va a venir por todos nosotros y nos va a levantar para recibirlo. Si estoy muerto, quiero morir en Cristo, porque si estoy muerto voy a resucitar primero y voy a ser levantado primero. Si estoy con vida, pues también me va a levantar para verlo recibirlo en el cielo. Como quiera que sea. Esto es un gran privilegio. Estamos bien bendecidos por esto. Y yo sé que todos tenemos una lucha y una batalla. Todos padecemos. Y padecemos circunstancias muy similares.
no diferentes, sino que se van repitiendo en uno y en otro. Y el que estemos mirando es como fortalecer al hermano. Es que aguanta, el Señor está contigo, el Señor no te va a dejar, ha prometido no dejarte ni desampararte, siempre va a estar contigo todos los días hasta el fin de este mundo, y después nos vamos con Él allá a vivir, ahora sí, a gozar, a disfrutar la plenitud de nuestro Señor. Si aquí la podemos disfrutar, si aquí la podemos tener, allá es lo máximo, allá es lo máximo. Entonces tú y yo estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, todo lo demás, ¿sí? Nos preocupamos, pues ya mejor no hay que preocuparnos, mejor hay que ocuparnos de qué nos sirve lo que estamos viviendo. ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es la bendición que tenemos cada vez que padecemos? Y no quiero decir que sigan viniendo, porque también nos agotamos, pero el Señor nos levanta de nuevo. El Señor nos vuelve a bendecir un día más. Y luego hay un canto que dice: un día a la vez, un día a la vez. Hoy no se termina el día, pero podría decirse, pues el Señor dice que los días son malos, pero yo tengo la bendición de Dios, que de todo eso el Señor me ha bendecido. De todo eso tengo de la presencia de Dios. Él ha hecho que yo crea y confíe en Él, y no es que ya tenga todo hecho, todo ganado, pero sé que Él está ahí. Dice el versículo 25 de Hechos 2, porque David dice de Él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tenemos al Señor. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es el que nos une, es el que nos ayuda a tener un mismo sentir y un mismo parecer. Por eso es que somos la gran familia de Dios, la iglesia de Dios, porque tenemos un mismo sentir y un mismo parecer. El Espíritu Santo de Dios nos une, nos llama, nos habla y quiere que tú y yo sigamos. Varones, el día de mañana hay reunión a las 7:30. Qué privilegio tengo de podérselos anunciar. De verdad es una gran bendición. Juntémonos a adorar, a alabar al Señor. Hay una muy buena alabanza y muy buena adoración. Es bien especial. De verdad, no los perdamos ningún tiempo. Busquemos estar en los tiempos donde el Señor nos une o nos reúne a todos, ¿sí? Y regocijémonos. Se quedó esa palabra, regocijémonos. Regocijémonos en el Señor, porque eso es más que un gozo, es superior.
regocijarnos en Él es lo mejor que podemos tener. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a pensar en todo tiempo en Él, en todo momento en Él, en cualquier circunstancia. Eso nos va a llevar a pensar en Él, a clamar a Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu gran misericordia y tu gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta noche, Padre, yo te pido que nos sigas llenando con tu Espíritu Santo, que sigas obrando en nuestros corazones y que invadas, Señor, como una epidemia todos nuestros cuerpos con tu presencia. Señor, que el mover tuyo nos impulse a ir por los que no te conocen. Padre, que tu presencia divina, Señor, nos mueva a escudriñar tu palabra y a aprender cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, que te necesitamos. Nosotros sin ti, Señor, nada somos. Necesitamos siempre de tu compañía. Lo sabemos, lo creemos y necesitamos de ti, Señor. Bendice a mis hermanos. Llévalos con bien a su casa, líbralos de toda mentira y artimaña del enemigo y sigue usándolos donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Gracias por darnos este tiempo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.